Hola, bienvenidos el día de hoy a esta charla, la cual nos emociona montones compartir con ustedes. Esta charla es organizada desde el Comité Ambiental del Distrito de Peñas Blancas, San Ramón, y se titula ¿Cómo saber si lo que leemos en Internet es fiable o no? No tendremos todas las respuestas, pero al menos les daremos algunos consejos y herramientas para poder buscar mejor la información por Internet y al mismo tiempo validarla. La misma será dirigida por nosotros dos. En mi caso, yo soy Catherine Late Gómez y soy licenciada en Biología Tropical y Manejo de Recursos Naturales. Y a mi lado se encuentra... Yo soy Alberto Rico y soy licenciado en biología también, tengo una maestría en manejo y conservación de vida silvestre y soy vecino del distrito de Peñas Blancas desde hace aproximadamente unos 4 años ya. Pero para introducirlos, el Comité Ambiental de Peñas Blancas es un grupo interdisciplinario de vecinos y vecinas donde buscamos plantear, organizar y evaluar diferentes actividades que estimulen la participación de la comunidad y al mismo tiempo promuevan una cultura del desarrollo sostenible, ya que somos un distrito biodiverso súper lindo y con un montón de potencial. Pero, ¿por qué consideramos importante dar esta charla? Por dos. Número uno, ofrecerles consejos y herramientas, ya que nos encontramos en la era de la información y necesitamos contar con capacidades que nos ayuden a adaptarnos al entorno virtual que nos rodea. Y dos, Favorecer el pensamiento crítico. En este mundo digital en el que vivimos nos bombardean todos los días con montones de información, imágenes, videos, textos, y tenemos que desarrollar la capacidad de diferenciar cuáles son fidedignos y cuáles no. y para esto le traemos una cita que nos pareció importante compartir con ustedes. Cito textualmente. La calidad de la información que tenemos define la calidad de nuestras decisiones y la calidad de nuestras decisiones define la calidad de nuestra humanidad. Esta es una cita de John Green del 2019 que viene a decirnos que básicamente la información que nos llega nos va a ayudar a tomar decisiones y nuestras decisiones van a definir el destino y el futuro de nuestra humanidad. Para esta charla nos basamos en diferentes fuentes, entre ellas un curso en línea de Crash Course en YouTube, muy interesante que les recomendamos verlo, también a través del buscador de Google Académico, también algunas charlas y artículos científicos que al final de este video o de esta charla los podrán ver. A manera general vamos a abordar diferentes contenidos, que son 7 en total. Como introducción, vamos a empezar hablando de la existencia de la información. Ahorita en internet realmente tenemos un montón de información, datos, imágenes, videos y creencias sobre cualquier tema, pero no cualquier tema es validado por expertos o instituciones fidedignas. No hace mucho tiempo atrás, realmente para poder emitir algún criterio u opinión, necesitábamos contar con periódicos, libros, radio o televisión. Sin embargo, ahora es muchísimo más fácil. Antes existían los disquetes, estas computadoras que parecían robots y para nosotros poder emitir un punto de vista, por ejemplo, a un periódico, debíamos de redactar el artículo, enviar esta carta, que ese medio lo aprobara y después lo expusiera. Aquí en Costa Rica realmente tenemos aproximadamente el 88% de la población que cuenta con internet. Esta es información proveniente de la Superintendencia de Telecomunicaciones de este presente año, el 2021, y afirma que el 61% de los usuarios utilizan el WhatsApp, lo cual es totalmente cierto porque lo utilizamos diariamente para comunicarnos con nuestros seres queridos. Pero, ¿pueden imaginar ustedes cuál es la proveniencia de todas esas redes sociales y diferentes plataformas que utilizamos actualmente? ¿Cuánto tiempo llevamos utilizando redes sociales que nos parecen una herramienta más de cada día? Por ejemplo, veamos en la pantalla, en el 2002 se creó LinkedIn, que realmente es una plataforma que se utiliza más que todo a nivel profesional y a la hora de buscar trabajo. O por ejemplo, en el 2005 se creó YouTube, ahora es inimaginable no tener YouTube. Y en el 2009 WhatsApp. WhatsApp ha nacido ayer, si lo piensan. Es un adolescente. Pero cuando buscamos por internet, ¿qué nos hace pensar que la página realmente es de confianza? Pues clásicamente nos hemos fiado de ciertas características y muchos estudios han encontrado esas mismas cosas, ¿verdad, Catherine? Sí, por ejemplo, el grupo de Historia de la Educación de la Universidad de Stanford en el 2016 realizó un estudio a 7,000 estudiantes más o menos que eran de colegio y escuela y les preguntaron
qué datos o qué información consideraban ellos importante a la hora de validar una fuente, por lo que muchos decían que era importante de ver el color de la página, la forma, la redacción, las fotografías de calidad, incluso el logo. ¿Y realmente será esto siempre cierto, Alberto? Realmente ya vivimos en un tiempo en el que eso no es cierto. Antes editar un libro era muy costoso y hacían falta ciertos recursos para poder poner tus logos o tus eslóganes en ciertos sitios, mientras que ahora todo eso se puede o falsear o ni siquiera se le puede prestar atención, ya que puede venir de cualquier sitio. Lo mismo nos pasa con las citas. Antes revisábamos un documento para ver cuántas citas tenía y qué tipos de citas tenían. Ahora esas citas pueden ser falseadas o pueden ser copiadas de cualquier otro lugar y se vuelve muy difícil validarlas. Entonces, ¿cómo hacemos para validar esa información? Ahora lo veremos, pero de momento lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando veamos una página muy bien diseñada, dudemos de la información que en ella nos encontramos. ¿Vale? Normalmente las páginas de las universidades no suelen ser muy complejas, suelen ser páginas simples, y en cambio las páginas de organizaciones con intereses económicos tienen el potencial económico y la capacidad para pagar a grandes diseñadores y para pagar también grandes espacios para guardar esas páginas. Eso que menciona Alberto es súper importante. Muchas veces podemos encontrar una página que estéticamente se ve súper linda, pero que realmente es financiada por personas que quieren venderte eso. Entonces, ojo. En el mundo actual, realmente lo que tenemos que tener en cuenta es que la información misma puede ser validada. Hemos cambiado de paradigma. En el pasado tú llegabas a un libro de la biblioteca y tenías que leértelo porque era la única opción que tenía y lo que el mismo libro dijera es lo que podías validar. En cambio ahora, pues sabemos que la información es libre y podemos acceder a ella. Tenemos que tener siempre ese sentido común que nos dice, en Internet cualquiera puede publicarlo, cualquiera puede escribirlo. ¿Realmente esto que estoy leyendo es cierto o es algo que está contando solo la persona que escribió esta página? Recordemos que con mejor información se toman mejores y sabias decisiones. Y para continuar, vamos a hacer algunas reflexiones iniciales que se las dejamos por acá para que las vayan pensando conforme vayamos avanzando con esta presentación. ¿En cuáles fuentes de información podemos confiar? Por ejemplo, podríamos pensar que universidades, la ONU o instituciones del gobierno, pero no siempre todo será verdad. También es importante inspeccionar las páginas, por ejemplo, mirar la fecha de actualización de las mismas, los autores, cuáles son las instituciones, pero como les mencionaba al inicio, cuidado con los patrocinadores de la información que leemos. Y recordemos que Internet tiene cosas buenas y cosas malas, que ya todos sabemos. Como todas las cosas creadas por los humanos y manejadas por humanos, vuelven a tener sus errores y sus fallos, a veces por intención, a veces por omisión, a veces simplemente por desconocimiento. Y cuidado a la hora de hacer clic a cualquier enlace, ya que incluso podemos traer virus a nuestras computadoras o teléfonos. A continuación vamos ya a iniciar la charla como tal y vamos a iniciar con la confirmación de los hechos. Vamos a hacernos 3 preguntas básicas. Número 1, ¿quién lo dice? Número 2, ¿qué evidencia se utiliza para argumentar lo que dice? Y 3, ¿qué dicen otras fuentes sobre la información y quién la da? Algunos consejos útiles es que primero debemos evitar creernos todo lo que se lee, ¿vale? Tenemos que ser escépticos. Recordemos que el escepticismo, al contrario del cinismo, es el dudar de la información que se nos da, no automáticamente pensar que es falsa. Tenemos que crear ese hábito de chequear lo más rápido posible, ¿vale?, lo que nos resulta sobre todo interesante y sobre todo también lo que vamos a compartir. Ahora veremos un poco más adelante cómo. Y seamos especialmente cuidadosos con esa información que nos da la razón en algo que pensábamos que teníamos la razón, ya que nuestro cerebro ha evolucionado precisamente para recompensarnos con ese tipo de cosas y es más fácil engañarnos cuando nos cuentan lo que queremos oír. Recordemos revisar otras fuentes para llegar a una conclusión y recordemos además crear contexto alrededor de esa información. Ahora vamos a hablar sobre la lectura lateral. ¿Han escuchado sobre este concepto? Yo no lo sabía hasta ahora. La lectura lateral va a ser la herramienta que nos va a permitir validar parte de esa información que nos ha llamado la atención, que nos ha sido curiosa o que queremos compartir. ¿Vale? Es una técnica que nos permite comparar esa información con otra. Recordemos que nos hemos cambiado de paradigma, ya no a estar leyendo un libro en el que tenemos que leer el razonamiento que el autor nos ha dado, sino que ahora cuando el autor nos diga algo que resulte curioso o extraño, en vez de escuchar su razonamiento, podemos coger esa información, salirnos a otra pestaña de Google y revisar a ver qué se está diciendo sobre esa información o incluso sobre el propio autor.
Y recuerden, siempre les tendremos preguntas. En este caso, ¿quién está detrás de la información y por qué? ¿Y qué se dice sobre esa información y sobre esa fuente? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, veamos aquí que el problema que tenemos es que vivimos en un paradigma donde nos educaron a leer de forma vertical. Y leer de forma vertical nos mantiene dentro de la lógica de quien escribió ese texto, y nos puede engañar o llevarnos dentro de su propio razonamiento. Mientras que si en el momento en el que él nos expone un hecho o una evidencia, validamos esa evidencia, nos podemos dar cuenta de si es cierto lo que nos está diciendo o nos está intentando engañar. Recordemos que nuestras decisiones van a formar nuestra sociedad y si no tomamos decisiones, buenas decisiones y si no las validamos, pasamos, como menciona esa cita, a formar parte del problema y eso no es lo que queremos. Y por mucho que confiemos, ya sea en un organismo, en una fuente de noticias o incluso en una persona en particular, porque sea muy amigo nuestro, todos somos seres humanos y todos somos imperfectos, todos podemos cometer errores, por lo que siempre hay que validar esa información que queramos compartir, nos resulte curiosa o nos chirríe. Por ejemplo. Gracias, Alberto. Tenemos acá una noticia que nos comparten unos amigos. Esta noticia fue enviada por WhatsApp, dado que la semana pasada estábamos hablando sobre la importancia de la energía solar. Y tal cual abrimos, nos sale este título. Los habitantes de un pueblo rechazan un campo de placas solares por miedo a chupar la energía del sol. Más o menos en qué consistía esta noticia, Alberto, para que les cuentes. Pues parece ser que un pueblo de Carolina del Norte ha votado en contra de que se cree unos paneles solares en su pueblo porque piensan que el panel solar le va a robar la energía al sol, evitando que crezcan las plantas y que pasen otras cosas. Como os podéis imaginar, es algo muy extraño y si lo lees dentro de su propia noticia, pues te quedas con esa sensación. Nosotros, por suerte, ya nos habían explicado sobre la lectura lateral, entonces decidimos, ¿será cierto esto o no será cierto? Copiamos el título y lo pegamos en Google. Nada más pegar el título en Google, le dimos y nos salen, si os fijáis, 3 noticias casi exactamente iguales, ¿verdad, Catherine? Sí, incluso las tres son muy parecidas en el título, pero como verán, la fecha data del 2015, por lo cual nos genera más dudas aún y decidimos usar unas herramientas que el buscador de Google tiene. Por ejemplo, si nos fijamos en esta parte del buscador, tenemos una tecla que dice herramientas, si la clicamos nos va a desplegar estas herramientas de aquí, donde nos va a poder permitir elegir el idioma, elegir la fecha, que es lo que vamos a hacer, e incluso cambiar algunas características de los resultados. En la fecha nosotros vamos a elegir que sea del último año, pues para que sea de este año y a ver qué es lo que está diciendo Internet de esto este año. Y según le damos a buscar, como veis, la búsqueda cambia bastante y ya nuestra tercera opción está marcada ahí en azul. Si leen, Dice que la noticia es falsa, o bueno, no dice explícitamente que la noticia es falsa, pero ya nos genera un ruido. Abrimos la noticia y realmente, como lo observan ahí resaltado en azul, dice que es de una plataforma que se llama ResearchGate. Vamos a ver qué es lo que dice, pero creo que es un fake. ¡Tatán! sí, lo que nos encontramos es un artículo científico que se publicó en el año 2019 que revisó mentiras y noticias falsas que viajaron por Internet entre el año 2015 y por ahí del 2016. Dentro de este artículo, si nosotros lo leímos, te encuentras la parte donde explica que esta noticia que se extendió por Internet realmente era completamente mentira y que lo que nos encontramos es que el pueblo votó en contra de la colocación de los paneles solares porque los paneles solares era un proyecto de la municipalidad y se iban a colocar en un terreno no municipal, lo que iba a llevar que no iban a poder cobrar los impuestos que deseaban de la colocación de esos paneles. Y como era el ayuntamiento el que pagaba por el proyecto, decidieron votar en contra. Alguien encontró esa noticia de verdad en Internet y decidió crear una mentira de Internet y escribió todo lo demás que va sobre esa historia, que es lo de que los vecinos pensaban que el sol se iba a apagar y todas esas historias. La gente se lo creyó y nos lo compartimos tanto que a día de hoy, desde el 2015, todavía nos llega. Y como ven, es una plataforma que se llama ResearchGate, que se utiliza para artículos científicos. No necesariamente la ciencia nos va a decir la verdad absoluta de todas las cosas, pero al menos nos va a hacer pensar y falsear la información que nos llega. Y eso es muy importante porque así al final les tenemos una sorpresa relacionada al uso del método científico. Ahora vamos a hablar sobre el uso de Wikipedia. Pero Alberto, ¿qué le han dicho a usted sobre el uso de esta plataforma? Que todo
Habremos oído que Wikipedia pues, está lleno de información inexacta, de textos que ha escrito alguien cuando le ha dado la gana, que está escrito por gente que no tenía que tener ningún estudio, ni que tenía que tener ningún background, ninguna información de contexto, sino que simplemente pues, está escrito por cualquiera que quisiera colaborar y que está lleno de historias de mentira. Todo esto en parte es cierto y es muy verdad que Wikipedia es un proyecto que ha crecido sin tener apoyo económico más que de donaciones y que sus trabajadores, salvo algunos ya muy altos, trabajan por donativos. Entonces, ¿qué tenemos bueno que decir de Wikipedia? Bueno, lo primero bueno que tenemos que decir de Wikipedia es que Wikipedia nació en el 2001. Es un adolescente. Bueno, ya cumple Un 20 adulto años. joven, un adulto Ajá. joven. Ya con 20 años han pasado muchas cosas. Durante todos estos años ha ido madurando y aunque ha sido producto del trabajo colectivo de un montón de voluntarios que no han cobrado por realizarlo, son 20 años de trabajo y actualmente ya se transformó en el mayor conjunto de información de conocimiento general que hay en el mundo. Bueno, no es que nosotros seamos tan viejos, pero yo recuerdo que cuando era aún más joven utilizábamos algo que se llamaba la enciclopedia en carta. ¿Alguno de ustedes la llegó a utilizar? Y ya era virtual. ¿Y en qué consistía esta enciclopedia? Pues era una enciclopedia que, como ya era virtual, ya podía tener miles de artículos, porque no había que cargar los tomos de un lugar a otro, pero aún así solo tenía 43.000 artículos, que parecen una broma en su versión en castellano si los comparamos con los 1.3 millones de artículos que tiene la Wikipedia en castellano a día de hoy. ¿Eh? Si nos damos cuenta, la cantidad de conocimiento es muy vasta. Y además, cualquier persona puede incluso editar o tener un usuario en Wikipedia, pero no todo mundo puede opinar. Para eso se requieren de ciertas normas básicas. Entre ellas vamos a destacar tres. Un punto de vista neutral, que esté siempre todo lo que vayas a hablar, que esté con su referencia bibliográfica, que tenga una fuente previamente validada y no se permite contenido propio. Es muy importante esto. La importancia de Wikipedia es que no va a ser la precisión de la información lo que vamos a buscar en ella, sino que va a ser la amplitud de su conocimiento. Nos va a permitir crearnos una idea general de un tema antes de empezar a profundizar para buscar lo que realmente estamos queriendo saber. Y también nos va a permitir encontrar dentro de nuestra lectura lateral otras fuentes para leer más información sobre el tema en perfección, por decirlo así, que estamos buscando. ¿Vale? Pero es muy importante saber usarla porque tiene ciertas características que normalmente no solemos utilizar. Por ejemplo, aquí, bueno, justamente nosotros solemos hablar mucho con nuestros amigos a través de... Y una vez nos hablaban de la masonería, pero Alberto y yo estábamos un poco detrás del palo sobre este concepto, por lo cual decidimos ingresar al buscador y buscarlo tal cual. claro, Y nos salió Wikipedia, Wikipedia. ¿no? Como es una base de datos muy general, nos permite profundizar en estos temas. Entonces es un buen lugar, como antes haríamos con una enciclopedia normal que tuviéramos en tomos en casa, pues es una enciclopedia que nos permite tener conocimiento general de cosas. Entonces aquí entramos y lo primero que hizo fue corregirnos el nombre, si os fijáis, dice que no solo se llama masonería, sino que se llama francmasonería y que tiene una noticia. ¿Vale? Wikipedia tiene ciertas advertencias que te aparecen al inicio de un artículo y si queréis ver todas las que tienen, porque tienen un montón, podéis buscarlas dentro del propio portal de Wikipedia, hay un apartado donde vienen todas, pero si os fijáis, esta dice que necesita ser verificado, ¿vale? Porque no presenta las convenciones de estilo. Esto quiere decir que seguramente el texto está o más a favor o más en contra de la masonería de lo que debería estar si esto fuera una enciclopedia impresa. Quiere decir que pues seguramente tiene algún tipo de condicionamiento, ya sea a favor o en contra. Y propiamente el portal de Wikipedia tiene diferentes pestañas que también podemos utilizar. Podemos ver hacia uno de los laterales la portada, la actualidad, cambios recientes, donaciones y otras herramientas, pero también en la parte superior podemos ver, por ejemplo, que dice leer, editar y ver historial. Alberto, cuéntanos sobre eso. Pues por ejemplo, aquí a la izquierda nos encontramos la discusión. ¿Qué es lo que se va a estar discutiendo sobre este artículo? Como vemos, este artículo ya tiene un problema en Wikipedia. Podemos ver realmente cuál es el problema exacto que tiene en Wikipedia. Si clicamos en discusión, nos va a salir las discusiones que hay abiertas, como veis hay un montón, y de hecho cortamos
porque existían muchísimas. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Wikipedia va a ser seguramente una buena fuente sobre información muy general de la masonería, pero que enseguida va a haber un montón de conflictos y de discusiones internas y de cosas que seguramente pues no sean tanto de fiar, sino opiniones de gente en diferentes lugares. Escándalo, es un escándalo. ¿Cómo evitar esto? Pues Wikipedia tiene su propio sistema. Yo volvería a artículo y luego clicaría en ver historial y me va a llevar a ver el historial del artículo, que si os fijáis me va a ofrecer todas las versiones que han existido en la historia de este artículo, con lo que hizo cada persona que entró a modificarlo y su nombre. De hecho, si ponga su nombre, aparece su dirección de IP. Con esto yo puedo darme cuenta de que la última persona que trabajó aquí eliminó 531 letras, que fueron exactamente las que metió este señor. Seguramente hay una discusión ahí de por medio. Podría simplemente clicar y comparar las versiones y me va a dar qué fue lo que cambió. Con estas dos herramientas acabamos de hacer que un artículo de Wikipedia que ha sido escrito por alguien en una noche y que es todo mentira sea súper fácil de darse cuenta, porque si vas al historial y ves que lo escribió una persona en una sola noche y que lo añadió todo de golpe y que nadie más ha trabajado, o en la discusión hay una cosa que se llama este artículo es mentira y cosas así, pues No sé, Rick. algo no cuadra. Entonces, lo que tenemos que entender es que Wikipedia va a ser solo una de las múltiples herramientas que vamos a tener en nuestro kit de validación y que nos va a permitir, por un lado, tener un conocimiento general del tema y, por otro lado, ser una de nuestras piedras en el camino para conocer más información sobre el tema que estamos buscando, ¿vale? Pero recordemos, Wikipedia no es nuestro único aliado y no lo vamos a citar en un trabajo o en un paper científico, sino que es más una herramienta de trabajo. Exacto, es para poner, nos puede servir para poner en contexto la información que nos está llegando, contrarrestarla y y más bien continuar con la búsqueda de la información lateral. Ahora vamos a hablar sobre los recursos visuales y estadística, porque realmente las imágenes también dejan mucho que desear. En el caso de las imágenes, bueno, estas nos funcionan todos los días, estamos constantemente viéndolas en Facebook, en Instagram, en Snapchat y un montón de medios más. Pasamos todo el tiempo viéndolas. Algunas de esas imágenes están sin editar, pero aunque estén sin editar, ya están previamente manipuladas desde el ángulo en que se van a tomar, por qué se van a tomar, a través de qué plataformas se van a compartir y demás. También tenemos los famosos filtros que utilizamos para vernos más guapos o guapas, pero que también son manipulados y también son falsos, o incluso los mismos memes. Eso, recordemos que somos seres humanos y al sacar la fotografía no sacamos ni siquiera la que queremos, sino a veces la que podemos y cuenta una historia momentánea de un momento. Y también a veces caemos en esta tendencia de verlo para creerlo. ¿Será real en estos tiempos? O sea, tenemos que entender que nuestro cerebro evolucionó para reaccionar a estímulos visuales. Somos unos seres muy, muy visuales. Entonces el resultado es que a veces lo que vemos nos lo creemos. Y en el mundo moderno eso puede ser una trampa para nuestra propia historia. A continuación les tenemos estas dos imágenes. En la parte de superior podemos ver, por ejemplo, al artista Katy Perry, que como verán está el antes y el después de ser photoshopeada. Pueden ver, por ejemplo, el color de sus ojos, que es totalmente antinatural. Además no tiene ni una arruga, ni una espinilla. Se ve muy guapa, sí, pero no necesariamente quiere decir que sea real. O por ejemplo podemos ver la segunda imagen donde la mano de esa chica parece muy extraña, ¿no? Como que se está quebrando. Entonces hay que tener cuidado con todo lo que nos llega, porque las fotos también tienen sus fuentes. Necesitamos saber además los créditos de, como les mencionábamos, quién la tomó y para qué. Y pues bueno, saber cuál es el objetivo. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos con una imagen? Primero, toda foto o video debe venir acompañada de un contexto. Recordemos que debemos ser maliciosos y por tanto debemos dudar de esa veracidad. Además, ya que lo conocemos, realizar lectura lateral de la información contenida en la imagen y en la descripción de la misma. Muchas veces esas imágenes vienen acompañadas de un enlace, pero como les mencionábamos, debemos tener cuidado porque a veces podemos abrir un virus. O por ejemplo, la foto de la chica guapa, si viene el nombre de la modelo, podemos buscarla a ver si realmente ella es así o esa foto está alterada. Además, recordemos verificar la fuente o el crédito de la foto, quién la sacó, con qué objetivo, cuál público meta, y además podemos utilizar diferentes herramientas que ya lo vimos en el punto anterior que permitan rastrear el origen de la imagen. Y nuevamente les traemos un ejemplo. Sí, porque existen herramientas que nos ofrecen gratuitas, vamos a enseñar la de Google,
que nos permiten rastrear el origen en Internet de una imagen. Entonces, el otro día estábamos Catherine y yo y nos llega un mensaje de un amigo nuestro, Jonathan, que nos dice que mirar lo que está pasando es sacarlos. O sea, Sí, que yo esto es sepa, nunca había visto eso. Y un eso que drama hemos humanitario. frecuentado un montón este sitio. Por lo cual nos genera cierta duda y empezamos a buscar. Una manera fácil de hacerlo es posicionarse sobre la imagen y clicar, hacerle un clic izquierdo sobre la misma. Nos aparece la búsqueda nos aparece esta pestaña. Donde nos aparece, si os fijáis en la última por abajo, dice buscar imagen en Google, ¿verdad, Catherine? Sí, pero esto solo si tenemos Google Chrome. Si no, podemos hacer copiar dirección de la imagen y ahí mismo nos va a aparecer el enlace. Y con ese enlace lo ponemos en nuestro buscador, de ya sea Yahoo o otro buscador que tenga de imágenes y nos la va a poder buscar. En el caso de si usas Google Chrome, Google te lo ofrece directamente, le das y te va a salir esto. Que si os fijáis, el propio Google dice que esa imagen cuadra con una cosa que se llama Migración Centroamericana de México. Ya empieza a sonar mal. Vamos a leer un poco más abajo. Y leyendo un poco más abajo vemos que la foto es de enero, o sea que no es de ahora de agosto como ponía nuestro amigo, sino que fue sacada en enero y que son Del año anterior, ¿eh? cientos de migrantes centroamericanos que cruzan este lunes el río y sí, parece que son bastantes fuentes, es la BBC, periódico La Prensa. ¿Qué crees que podemos pensar de la foto de nuestro amigo? Que es totalmente falso. Aquí tenemos la noticia original de la BBC News y justamente podemos definir que esto que nos pasaron no tiene ni cabeza ni pies. Y vean la diferencia, como aquí sí hay un pie de página donde explica perfectamente dónde fue sacada la foto y cómo viene con una fecha y no con un corte de Facebook donde dice los minutos. Y lo importante de lo anterior es que además fue en un grupo acá en Costa Rica, o sea que normalmente va a suceder en redes sociales y por eso debemos validar la información. Este es otro video que nos llegó de supuestamente Martina Limón, pero nos quedamos muy extrañados. De hecho, hasta le pusimos atención a y una chica que se llama Andrea Herrera, de hecho es amiga nuestra, hola Andrea, dice que justamente la noticia es falsa, por lo cual procedimos a buscar el video real. Aquí va. Como ven, es un jaguar, parece, arrastrando a un perrito. Bueno, arrastrando y matando, porque ya este perrito está más para allá que para acá. Se parece mucho a las características, además de nuestro país en época lluviosa, por el barro y demás. Sin embargo, hacemos una búsqueda intensiva del video y caemos en que no es una noticia de Costa Rica, es una noticia de Brasil, del abril de este año, de un pueblo que se llama Portobelo. También buscamos el origen de la noticia, o más bien del noticiero que se llama News Rondonia. Rondonia es la capital Rondonia es una provincia de Brasil cuya capital, o sea, uno de los pueblos es Portobelo. Por lo cual esta noticia es también falsa. Es originaria de Brasil y simplemente la cortaron y nos la contaron como que era de aquí, pero sin ningún contexto. Pero ahora vamos a hablar también sobre los datos, porque los datos también deben ser validados y contrarrestados. Sí, muchas veces pensamos que un dato, una estadística, un porcentaje o incluso ya un gráfico, que es una elaboración visual de esos datos, son fidedignos y fiables de forma automática, y realmente no lo son. Como todo, es hecho por seres humanos, diseñado por seres humanos y creado por seres humanos, y los seres humanos somos imperfectos. Los gráficos y los cuadros también deben ser validados y debemos prestar atención a ciertas características para poder saber si son de fiar o si no lo son. Entonces, lo primero es que tenemos que entender que pueden verificar muchas cosas y tenemos que saber que la fuente que creó el gráfico es de confianza, si podemos saberlo, a veces no podemos saber el origen del gráfico. Tenemos que ver que los datos sean lo más precisos y relevantes posible, porque a veces nos unen un dato y nos discuten una cosa completamente diferente. Entonces hay que ser cuidadosos porque a veces te ponen una gráfica en las imágenes que no tiene nada que ver con lo que van a hablar en el texto. La cantidad, si es una entrevista, es muy importante que te digan la cantidad de personas entrevistadas. Pongamos un ejemplo. Yo hace un rato hice una entrevista, ¿verdad? En la que pregunté quién le gustaba esta charla, ¿vale? Y el 100% de las personas entrevistadas me dijo que era la mejor charla que habían visto nunca. Pero ¿a cuántas personas yo pregunté? Bueno, yo le pregunté a una sola persona, ¿vale? Entonces eso ya te está pintando mal. Y lo siguiente es preguntar
dónde preguntaste, o sea, ya que a cuántas personas, pero no solo a cuántas, sino a quiénes preguntaste. Y en este caso yo diría que le pregunté a Catherine y le pregunté a la persona que me estaba ayudando, que estábamos haciendo la charla juntos. Si os dais cuenta, la estadística ha cambiado completamente. Lo mismo nos pasa con muchas estadísticas que nos dicen que no sé quién va a votar a alguien y preguntaron a la puerta del colegio electoral de ese mismo partido. Y adivinen qué, les traemos otro ejemplo. Claro. Y además, recordemos que las fotos deben, y datos, al igual que los datos, al igual que las fotos, deben traer un pie de página, donde venga información que podemos contrastar en una búsqueda lateral. El ejemplo es que un amigo nuestro, que pues es de nuestro propio partido, un día de estos nos manda este gráfico y nos dice, chicos, vamos a ganar las elecciones. El candidato Antonio, el candidato A, va a ganar. Si os fijáis, yo miré el gráfico y dije, sí, ganamos fijo. Yeah. Dice que un 40% ha dicho que sí. Y que un 3 más dirá que probablemente sí. Sí, ahí tenemos ganadas las elecciones. Pero antes de compartirlo, claro, esto da la razón a algo que yo pienso. Es muy probable que me guste más de lo que me deba gustar. Tal vez no debo compartirlo de forma directa, sino que busque información. Me empiezo a plantear, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde ha sacado mi amigo esto? ¿Y cuáles son los intereses de nuestro amigo? Y se hizo de la encuesta a cuántas personas entrevistó y a quiénes, a niños, a adultos, a sus primos, a sus amigos, ¿a quiénes? Claro, porque pensemos en los intereses. Nuestro amigo es del mismo partido político que nosotros, entonces va a tener intereses parecidos a los nuestros. Aunque realmente esto es un ejemplo porque no tenemos ninguna ficción con ningún partido político. Pero sirve de ejemplo. Podríamos hablar de equipos de fútbol también y sería el mismo ejemplo. Nos pasa mucho que a veces leemos una información a favor de nuestro equipo de fútbol o en contra del equipo de fútbol contrario y automáticamente la compartimos sin verificarla y nos dejamos engañar muchas veces. Recordemos que las fuentes deben de ser fidedignas. Si por ejemplo hablamos de vida silvestre, posiblemente le vayamos a creer al SINAC. O si estamos hablando de niños o de problemas con niños, posiblemente le creamos al PANI. Pero igual esa información también debe ser contrastada. Ahora vamos a hablar sobre el control de clics, porque últimamente creo que le damos clic a casi todo, pero hay que evitar hacerlo y hay que controlarnos. Igual con las compras y todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, porque los excesos son malos. Sí, esta es una técnica que va a ser una de las más difíciles de poner en práctica. Es también una de las más simples, pero pues la paciencia es una virtud que cuesta bastante adquirir. Todos sabemos que los seres humanos somos seres impacientes y el que se haya encontrado en un lado de la puerta del baño equivocada en el momento equivocado entiende que el tiempo pasa de forma diferente y que la paciencia es una virtud muy grande. Lo mismo nos va a pasar en Internet. Los diseñadores de buscadores lo saben, los diseñadores de páginas lo saben y vamos a caer muchas veces atraídos por sus palabras y por sus formas. Entonces, ¿qué debemos intentar con el clic? Al menos en un buscador de nuestra elección, ya sea Google o otro, no clicar lo primero que nos ofrece el buscador, sino intentar leer al menos la primera página, recomiendan incluso la segunda, incluso la tercera, y después de eso ya clicar lo que nos haya convencido después de haberlas leído todas. Claro, es como por ejemplo cuando quieres comprar alguna prenda de ropa, no compras la primera que ves primero, o sea, haces una búsqueda de qué podría gustarte y después seleccionas. Lo mismo vamos a aplicar en la era del internet. Recordemos que vivimos en la era de la información. Ahora ya no importa tanto quién te dice las cosas, sino qué te dice, y puedes coger esa información y validarla. Los buscadores de Internet en sí no están diseñados en ningún momento para que te den la información más fidedigna ni nada. Solo están diseñados para que pases el mayor tiempo con ellos y los número de veces. Entonces, el resultado es que las apariciones que te aparecen al principio de tu buscador no tienen por qué ser las verdaderas, sino que son aquellas que el buscador está interesado en que interactúes con ellas, ya sea porque sabe que son adictivas y vas a pasar más tiempo con ellas, o porque han pagado y desean aparecer en los primeros lugares. También tenemos que tener en cuenta que los grandes diseñadores de Internet o los programadores saben que los buscadores de Internet funcionan así, entonces diseñan las páginas poniendo palabras clave y frases clave que ayudan a que aparezcan en las primeras partes del buscador. Eso es algo bueno porque permite que ciertas páginas aparezcan, pero tenemos que tener en cuenta que si tú estás intentando engañar a la gente y tienes dinero y plata para pagar, puedes crear páginas que aparezcan las primeras en los buscadores que no tiene por qué ser páginas completamente fidedignas y confiables. Aquí les tenemos otro ejemplo, claramente. Estábamos hablando de, por ejemplo, el hombre grande, que es una planta medicinal nativa, pero no sabíamos muy bien cómo leerlo o qué hacer. Si realmente hiciéramos una búsqueda rápida, podríamos elegir la primera opción,
Pero ahora ya sabemos que eso no es lo correcto. Pero asumiendo que lo vamos a hacer como cualquier otra persona lo haría, le damos clic a la primera opción. Miren lo que nos pasa si entramos en esta que llama plantas medicinales. Parece que nos va a dar información, pero empezamos a leer. No tiene autor, tampoco tiene nombres científicos, habla de experimentos y estudios clínicos, pero no cita ninguna fuente. No dice el nombre de ninguna planta en ningún momento, solo va bajando. Y no dice la información del hombre grande. Ajá. Y vas bajando y empiezas ya así a decir un montón de plantas y ahí, mira, una raya. Así muy chiquitito viene la información del hombre grande, aquella super información que nada más dice para los riñones. Ni cuánto tomar, ni cuándo tomarlo, ni nada de nada, nada más. Y si llegas hasta el final de la página, te encuentras una flecha que te devuelve al inicio de la página. ¿Dónde están las fuentes? ¿Dónde mi vida? ¿Cuánto tiempo he pasado revisando esta página cuando podía no haber hecho eso? Si hubiera esperado y hubiera leído, si os fijasteis, la tercera publicación Era sobre el MAC, era más bien hecha por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que hablaba sobre algunos extractos vegetales con efecto fungicida, dentro del cual se encuentra el hombre grande, por lo cual es una institución claramente fidedigna que sabe lo que está hablando y además tiene citas. Mejor habernos esperado y haber buscado otras posibilidades en la primera o segunda página de Google que habernos ido de pollos en la primera. Ajá. A veces leer y mantener la tranquilidad y contener el clic nos va a ayudar a encontrar fuentes mucho más fidedignas y con información que puedo validar con más facilidad, porque el Mac también puede estar equivocado, pero él me da aquí suficiente información como para que yo en 2 o 3 pestañas de Google pueda saber si este documento es de fiar o no es de fiar. Y aquí les tenemos algunos consejos para la búsqueda. Lo que les mencionábamos anteriormente, leer las primeras 2 páginas del buscador. Cuando estás en Google, abajo en la palabra de hecho Google dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. Elige por lo menos las primeras 2. Haz una búsqueda de lo que más te interese y selecciona la que consideres más correcta y la que provenga de instituciones o empresas que realmente saben lo que hablan. Que tú confíes en ellas. Además, utilice las herramientas de búsqueda de Google, como los mencionábamos en el caso anterior. Existe la herramienta de buscar por fecha, por idioma y por otros aspectos. Pero también existen otras herramientas más de la programación que podemos usar. Una muy útil es poner la frase exacta que queremos buscar entre comillas. Entonces, por ejemplo, digamos que el presidente de un país ha dicho algo y yo quiero confirmar que ha dicho eso que me han dicho que ha dicho. Entonces yo escribo lo que dicen que ha dicho, le pongo comillas y Google va a buscar exactamente esa frase en Internet, exactamente con ese orden, para ver dónde aparece. Tengamos en cuenta con faltas de ortografía, entonces hay que poner la frase correctamente porque si no buscará la frase con el error ortográfico. Por ejemplo, como les mencionaba, yo soy bióloga y a mí me encanta el estudio de los macrohongos, por lo cual digamos que yo quiero buscar ese tema macrohongos en Facebook. Para hacerlo debo coger y escribir en Google hongos, sitio, o sea, site en inglés, facebook.com. Y entonces va a buscar todo lo que haya hongos en ese sitio. Otro comando de programación muy útil es precisamente el contrario, el de eliminar un lugar. Imaginaos, por ejemplo, que quiero saber qué se dice sobre La Nación, ¿vale? Que es un medio de comunicación. Claro, si yo busco en Google, casi todo me va a salir de la propia Nación porque es un medio que publica mucho. Y leer lo que uno dice sobre uno mismo, pues a veces no es muy de fiar. Entonces lo que es La Nación, revisión o la información de La Nación, menos site lanacion.com. Y entonces él va a eliminar todas las búsquedas que aparezcan dentro de esa página y te va a mostrar lo que opinan otros que no están dentro de ese lugar. Y por último, una palabra que tenemos que aprender y que bueno, tendremos que crear una en el castellano o adaptarla del inglés, es la palabra hoax. Hoax significa gran mentira o mentira de Internet y se usa para explicar esas cosas que pues, la gente crea, ya sea por intereses económicos o por intereses de pasárselo bien, y que se extienden por Internet y se retroalimentan. Entonces a veces oigo, han descubierto vida en Marte. Si yo busco han descubierto vida en Marte, me salen un montón de cosas. Pero si yo escribo han descubierto vida en Marte, hoax, me va a aparecer las historias que mienten sobre que hay vida en Marte y es muy probable que la que me estaba contando mi amigo el otro día esté entre esas y me pueda dar cuenta de que realmente están jugando con nosotros. Volvemos a que a día de hoy la información siempre se puede encontrar en otra fuente. Y ahora vamos a hablar un poco sobre las redes sociales. Yo creo que la gran mayoría de personas que están viendo esta charla tienen alguna red social, desde WhatsApp, por ejemplo.
pero realmente gracias a ellas podemos compartir todo lo que queramos, nuestros gustos, nuestras formas de pensar sin necesariamente ser censurados. Y nos hace validar nuestra forma de pensar porque nos sentimos que estamos aportando algo y además nuestra gente nos lee. Hace 15 años era impensable utilizar redes sociales. Imagínense que la manera de contactar con las personas que queríamos que estuvieran fuera del país era solamente a través de teléfono y costaba carísimo. O carta. Incluso les vamos a poner un ejemplo. La abuelita de Alberto, bueno, porque como es, no lo habrán escuchado, es de origen español, una vez la llamamos por Skype. Y la señora quería cortar rápido porque pensaba que nos estaban cobrando. Entonces le tuvimos que explicar que era una red gratuita donde no teníamos que pagar y ya justamente a pesar de sus 99 años ya sabe cuál es la utilidad de Skype. En su día al principio le sorprendió, pero bueno, ahora ya entiende que sea gratuito. No entiende muy bien por qué ni cómo es posible, pero bueno, muchos de nosotros tampoco y aún así las usamos habitualmente. Y como mencionaba al inicio, las redes sociales nos permiten encontrar diferentes intereses, formas de pensar, viajes, personas con gustos parecidos que nos ayudan a crear comunidad. Por ejemplo, yo estoy en varios grupos de trueque y me encanta el trueque, pero al mismo tiempo nos ayuda a encontrar diferentes cosas, por ejemplo, sitios, comidas, restaurantes, deportes e incluso trabajo. ¿Cuántos y cuántas de ustedes no han encontrado trabajo gracias a Facebook, por ejemplo? Sobre todo con esta pandemia. Pero también tiene su lado oscuro. Y justamente uno de ellos es, por ejemplo, el ciberbullying. ¿Cuántos de ustedes no han sido bulleados a través de redes sociales? Bueno, y hablar. Por su forma de pensar, por su forma de sentir, por su forma de ser. También es propicio a estafas. Hay muchas estafas, principalmente de los bancos, donde obtienen toda tu información a través de redes sociales y te llaman para sacarte dinero. También está la suplantación de identidad, donde muchos de los afectados son, por ejemplo, niños o niñas. También están las campañas masivas de desinformación que luego evolucionarán, por ejemplo, a grandes conspiranoias. También están los trolls. ¿Qué serán los trolls? Yo solo me acuerdo de los trolls de cuando era chiquitito, que eran como unos monstruos. De ahí viene la palabra. Un troll es un tipo de monstruo. Y en Internet significa ese tipo de gente que se dedica a causar discusiones y que lo único que busca es enfadar a la otra persona que está leyendo. Entonces, a veces nos encontramos, ya sea en nuestros comentarios de nuestra red social o muchas veces en videos o información, gente que dice cosas que nos enfadan y realmente es que es lo que quiere. El objetivo de un troll es enfadar a la persona que le lee y que le responde. Entonces, la frase típica de Internet es: no alimentes al troll. Troll solo lo alimenta a él. Entonces, ¿qué hacer con ellos? Pues siempre si uno te contacta, pues tú le escribes y si te das cuenta de que es un troll y no una persona que quiere mantener una sana conversación, pues simplemente le ignoras. Exacto, y muchos de los trolls también están en la vida diaria, por eso hay que saber en qué invertir nuestras energías y no solo en qué, sino también en quiénes. Y hay dos conceptos que les traemos el día de hoy que no sé si los han escuchado o no, es el filtro burbuja y la publicidad dirigida. El filtro burbuja viene de que cuando tú abres tu red social, lo que tú ves, ¿vale? Lo que te muestra la red social no es una cosa al azar que ella coja de cualquier sitio de lo que hay publicado, sino que te muestra cosas que ella sabe que vas a interactuar más y que por lo tanto te gustan y vas a pasar más tiempo con ellas. Y que gente a la que tiene gustos parecidos a ti también hace lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema cuando usamos mucho una red social? Que la red social nos acaba mostrando solo cosas que estamos de acuerdo y que nos gustan. Y se crea una especie de filtro de burbuja donde no podemos ver ideologías, ideas, razonamientos o noticias que van en contra de lo que la red social piensa que nos va a gustar o vamos a interactuar con. Es como nuestro pequeño mundo. Entonces, si de repente, por ejemplo, yo creo en aliens, muy posiblemente si le doy like o me gusta a diferentes cosas de aliens, eso es lo que me va a aparecer en mi muro o en mis posts. Incluso hasta me van a vender muy posiblemente peluches de aliens, pero no necesariamente quiere decir que los aliens existan. Por ejemplo, es importante darle like o seguir a otras personas que no crean lo mismo que tú, que no piensen igual que tú, porque eso nos abrirá un abanico y ya no estaremos metidos tanto dentro de esa burbuja que habla Alberto. Esa es una de las únicas dos formas de librarse de la burbuja de las redes sociales. La otra es abandonar la red social y buscar información en otro lugar. Pero eso es un poco extremista. Y más difícil.
El otro es la publicidad dirigida. La publicidad dirigida viene precisamente de que ha cambiado también el paradigma de la publicidad. Antes una valla publicitaria era diseñada para que cualquier persona la viera y había que pensar en que cualquier persona la podía pasar y verla, mientras que ahora, debido a que las redes sociales acumulan miles de datos sobre nuestros gustos, nuestros intereses, nuestros hábitos, porque saben cuándo estás conectado y cuándo no estás conectado, tienen cookies con otras plataformas, entonces pueden saber si te fuiste a ver YouTube o si te fuiste a hacer otras compras en una plataforma, saben muchísimo de ti. Y hay cuidado incluso con lo que hablas, porque también revisan tus chats. Y no solo lo tuyo, sino también lo de otras personas. Y lo agrupan. Entonces saben perfectamente que otras personas les gustan, cosas que a ti te gustan y que esas otras personas compraron y te lo pueden ofrecer y te lo pueden mostrar. Y como decía Catherine, como también tienen acceso mediante bots, no es que alguien lea a tus conversaciones privadas, pueden ofrecerte cosas dirigidas como por ejemplo, nunca has hablado de, pongamos un ejemplo, de persianas o de lavadoras de carro y te han empezado a salir anuncios de dónde puedes ir a lavar tu carro alrededor de tu red social. Muchas veces diremos, ay, qué casualidad, pero no, nada es casualidad. En este caso, por ejemplo, a mí me gustan, como les mencionaba, los macrohongos. Entonces, de repente, como le doy like absolutamente a todos los temas de hongos, me salen peluches, vestidos, libros, diademas, todo lo relacionado a macrohongos. Yo la verdad no me quejo mucho porque me gusta, pero estoy cayendo un poco en toda la información que le estoy regalando a esas redes sociales sobre mí. Pero bueno, creo que ya hemos llegado un poco hacia el final de esta charla, pero les tenemos algunas conclusiones que consideramos súper importante con que se queden. Primero, no importa por dónde empecemos, la lectura lateral nos ayudará a mejorar la información que tenemos. Esto nos va a ayudar a validar las fuentes de esa información. Eso, si nos acostumbramos a buscar y pensar que la información que nos llega, podemos hacernos expertos en la navegación de información por Internet. Cuando dudemos de algo que hayamos visto en línea, debemos confrontar las fuentes y sus propias suposiciones y ver lo que otras personas o instituciones tienen para decir. La información que compartimos es muy importante, más importante que nunca. Y además tiene muchas consecuencias. Negativas o positivas. Pero además debemos ser sospechosos, maliciosos de la información que confirma nuestra propia nuestra forma de ver previamente nuestro mundo, o nuestros intereses, o nuestros gustos. Y sobre todo esa información que nos diga que ya pensábamos que era mala, es mala y estúpida. Porque el cerebro humano, volvemos a que le gusta oír las cosas que ya piensa. Y es más fácil engañarnos con cosas que nos dicen lo que ya queremos oír que con cosas que no nos gustaría oír. Y recordemos que detrás del Internet hay humanos. Y adivinen qué, los humanos también somos imperfectos y cometemos errores. No podemos ser neutrales en un 100%. Incluso tenemos intereses. Y bueno, toda la información obtenida, como les mencionábamos al inicio, ha sido de diferentes fuentes. Por ejemplo, les mencionábamos el curso de Crash Course, que lo pueden encontrar así tal cual en YouTube. Está en inglés, pero bueno, también podemos practicar un poco estos idiomas. También hemos obtenido la información de diferentes universidades, en el caso de acá de Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública sobre las falacias, conferencias online, artículos científicos, entre otros. Entonces se los dejamos por acá por si alguno de ustedes tiene la duda, pues que pueda accesar a esa información. Y además les estamos recomendando 4 temas para investigar en su tiempo libre. No les va a llevar mucho tiempo. O si desean que hagamos otra charla de estos temas, nos lo podéis dejar en los comentarios y veremos a ver si podemos sacar el tiempo para desarrollar la charla. Estos temas son las falacias argumentativas, los sesgos cognitivos, el pensamiento crítico y el método científico. Pero además, hablando de método científico, tenemos una invitada. Gladys es estudiante de la UCR, ella es bióloga y interpretadora ambiental y le vamos a mandar un poco de energía para que nos cuente sobre esta anécdota que le ha pasado de niña. Entonces vamos a cargar energía y vamos ahí. 1, 2, 3. Bueno, mi nombre es Gladys, soy bióloga de la UCR y hoy les tengo preparada una charla que tiene mucho que ver con todo esto que que han ido hablando de cómo verificar la información. Bueno, resulta que mi charla se llama Anécdotas versus Ciencia, el origen de grandes
confusiones. Y cuando hablo de anécdotas, también pueden ser comentarios que leemos en internet, comentarios que nos dicen otras personas o noticias, por ejemplo. Entonces, para empezar, vamos a hablar de la ciencia. Y lo voy a hacer contándoles una historia de que cuando yo era chiquitita, cuando tenía 7 años, estaba en un colegio de monjas. Y resulta que en mi inocencia de niña, yo no entendía por qué las monjas utilizaban un velo para cubrirse la cabeza. Entonces, sin saberlo, inconscientemente utilicé el método científico. Y con esto les quiero decir que el método científico no solo lo utilizan los científicos en un laboratorio, ¿verdad? Es algo que muchas veces es innato a los seres humanos. Por eso, cuando yo era chiquitita, sin darme cuenta, inconscientemente, utilicé el método científico y puede pasar que en nuestro día a día lo utilicemos sin darnos cuenta. Entonces no es algo tan lejos de nuestra realidad, ¿verdad? Entonces le voy a contar los pasos del método científico con mi historia de las monjitas. Ok, entonces yo observé que las monjitas se cubrían la cabeza y yo me pregunté por qué. Ese es el paso número 1, tener una pregunta. Luego, a mí se me ocurrió en mi inocencia que seguro las monjitas se cubrían la cabeza porque tenían algo diferente en la cabeza. Y esto es una historia real, me pasó en la escuela. Entonces, resulta que ese es el paso número 2, una explicación, una posible explicación o una hipótesis. Entonces, mi explicación era que seguro tenían algo diferente. El paso número 3 es la experimentación o la comprobación. Y mi experimentación me llevó a la dirección porque yo le jalé el velo a una monja para ver, en mi curiosidad de ver cómo era que tenían la cabeza. Y vi que tenían la cabeza normal. Entonces llegué a la conclusión de que todas las monjas tienen una cabeza normal, que no ocultan nada diferente, ¿verdad? Y les voy a decir que esta conclusión a la que yo llegué no es del todo válida. ¿Y por qué? Porque yo hice mi experimentación con solo una monjita. ¿Y qué pasa? Cuando hacemos ciencia o cuando hacemos un estudio científico, necesitamos hacer el experimento con varias veces. Por ejemplo, aquí yo tuve que haberlo hecho con varias monjitas. Imagínense, me hubieran expulsado de la escuela. Y también cuando se hace ciencia, se controlan las condiciones. Entonces, por ejemplo, voy a seguir utilizando esta historia para contarles. Entonces, ¿qué pasa si las monjitas, digamos, tenían la cabeza, no sé, iluminada, ¿verdad? Y si yo lo hice de día, yo no iba a notar eso. Entonces, tuve que hacer el experimento con varias monjitas y también en la noche para ver cómo se veía. O tal vez en diferentes épocas del año, porque tal vez eso de la cabeza iluminada solo se veía, no sé, en Semana Santa. Entonces, eso es lo que hace la ciencia. Hace el experimento varias veces y en condiciones controladas. ¿Qué no pasa cuando nos cuentan algo que le pasó a alguien o algo que se vio en una noticia? Porque es la visión de solo una persona. Entonces, para llegar a una conclusión, tenemos que haber hecho o verificado o experimentado de varias fuentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces, incluso que hay estudios científicos, se hacen experimentos, pero las personas le creen más a una noticia que vieron o a alguien que les contó alguien, perdón, a algo que les contó alguien. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, resulta que nuestro cerebro tiende a engañarnos porque, digamos, muchas tácticas que tiene nuestro cerebro nos han ayudado a sobrevivir. Por ejemplo, si alguien nos contaba que un fruto era venenoso, nosotros no lo íbamos a consumir, ¿verdad? Entonces, nuestro cerebro tiende a creerse mucho las historias que nos cuentan otras personas porque eso nos ayuda a sobrevivir. También
pasa que nuestro cerebro está diseñado para llegar a conclusiones de una manera rápida. ¿Por qué? Porque teníamos que tomar decisiones rápidas. Si escuchábamos un ruido de algo que venía, teníamos que correr, ¿verdad? Entonces teníamos que interpretar la información de una manera rápida. Y eso nos ayuda a sobrevivir. Lo que pasa es que ahora tenemos demasiada información. En la era moderna tenemos mucha información que que esos mismos atajos que toma el cerebro para llegar a conclusiones, nos pueden hacer llegar a conclusiones que no son verdaderas. Y imagínense que esos engaños que tiene nuestro cerebro o atajos son 188. Les voy a explicar dos, pero son 188. Imagínense que, por ejemplo, la publicidad toma mucho estos engaños de nuestro cerebro para vendernos cosas. Por ejemplo, nos venden un champú que Chayanne dice que es muy bueno. Y puede que nuestro cerebro tienda a creerle más a lo que dice Chayanne que a lo que dice un experto en el tema. ¿Por qué? Porque Chayanne es una cara conocida. Entonces confiamos en él inconscientemente. Entonces, este es uno de los engaños que puede tener nuestro cerebro. Otro engaño es que, no sé, tendemos a confirmar nuestras propias creencias o a buscar información que apoye nuestras propias creencias. Entonces, si creemos que si nos bañamos después de comer causa indigestión, en Google, en lugar de nosotros buscar, es cierto que después de bañarse después de comer causa indigestión, buscamos ¿por qué bañarse después de comer causa indigestión? Entonces, ven, ahí tenemos un sesgo y estamos tratando de buscar una información que confirme nuestras propias creencias. Entonces, esos son dos, pero son 188. ¿Qué les quiero decir? No es que satanicemos las anécdotas o que haya algo malo con las anécdotas. Son muy útiles. Incluso una anécdota o varias anécdotas pueden ser el inicio de un estudio científico formal, pero es importante que seamos conscientes que nuestro cerebro tiende a engañarnos para poder estar verificando la información de varias fuentes, consultando con expertos, etc. Porque ya inconscientemente tenemos esos errorcillos, por decirlo así. ¿Y por qué les cuento esto? ¿O por qué esto es importante? Bueno, no quiero que les pase lo que le pasó a esta pobre señora que alguien le contó que las vacunas causaban magnetismo. Entonces ella trabajaba en política en Estados Unidos y en el Congreso se puso a mostrarle a la gente que eso pasaba, pero no le funcionó el experimento. Y vea en la congoja que se metió esa pobre señora por no verificar las fuentes. Pero también esto es muy importante porque esto puede impactar también no solo en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, comprar una crema que dice que repara el ADN, que eso no es verdad, sino que puede afectar la vida de un país, la salud de un país, como esta noticia que dice que mucha gente empezó a tomar estas sustancias químicas que los hicieron enfermarse, o protestas que nacen de una noticia falsa que la gente no verificó. Entonces vean la importancia de verificar nuestras fuentes, de siempre cuestionar la información que nos llega. Bueno, para finalizar, les quería decir que aunque eso puede ser tedioso, estar leyendo varias fuentes, buscando datos, leyendo números, puede ser un toque aburrido, tedioso, es muy bonito porque es la curiosidad innata del ser humano de entender el mundo que los rodea. Como yo, que por mi cuenta traté de averiguar por qué las monjitas usaban un velo. Entonces, es importante que sigamos teniendo esa curiosidad, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a entender el mundo, ¿verdad? Y bueno, esto sería todo por hoy. Agradecemos al comité, ¿verdad?, de asuntos ambientales de Peñas Blancas, de la comunidad, por brindarnos estas charlas. A las personas que se conectaron hoy, muchísimas gracias y estén atentos porque el siguiente mes seguimos con más charlas. Hasta luego.